Proletarios del mundo, únanse. Históricamente, los trabajadores y las trabajadoras han fungido como el sector más importante dentro de la sociedad capitalista. Simbolizan el motor económico del mundo y la principal fuerza política. Con el paso de los años, desde los mártires de Chicago y la Comuna de París hasta nuestros días, los trabajadores han logrado conquistar derechos y mejoras laborales impulsando su organización. Centrales de trabajadores como la CTM y luego sindicatos gremiales han ayudado a que las condiciones de trabajo evolucionen y mediante regulaciones como la Ley Federal del Trabajo, el Estado vigile y combata la explotación desmedida. En nuestro país hemos tenido varios pasajes, los Flores Magón y el 123 Constitucional, la CTM y la CROM, petroleros y electricistas, telefonistas y ferrocarrileros, médicas y maestras. Tras las prácticas neoliberales y la reforma laboral planteada en regímenes anteriores, hoy nuevamente nos encontramos ante un cambio. La implementación de una nueva forma de convivir con los trabajadores y las trabajadoras se avisora. Pero entonces debemos preguntarnos, ¿en qué consiste esta nueva reforma laboral? ¿Es positiva? ¿Es una solución? Como todos los lunes, en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, nos declaramos defensores de los derechos laborales y además nos dimos a la tarea de citar a 3 miembros activos de dicho cambio, para que nos expongan todo lo relacionado a esta reforma, como ya es costumbre, con peras y manzanas. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a la Mesa de Peras y Manzanas. Hoy vamos a hablar sobre algo que efectivamente nos importa a todos porque ¿sabe qué? Todos somos trabajadores. Hoy vamos a hablar sobre la reforma laboral, en qué quedó, cómo va, qué pasó con la reforma laboral en tiempos de Felipe Calderón, qué pasó con esta. Obviamente, aterrizándolo en el estado de Michoacán y para eso tenemos un panel de... Yo me siento hasta raro aquí porque puro docto en el tema aquí y bueno, yo solo soy el conductor, así que voy a presentarlos sin decir nada más. Tenemos a Andrés Medina, director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán. ¿Lo dije bien, Andrés? Muy bien. Bienvenido, Andrés. Gracias, saludo al presidente magistrado, a Juan Pablo Puebla, subsecretario. Benjamín, gracias por esta invitación y estamos a la orden. Bienvenido. Ojalá no sea la última vez. Esta es la casa de todos ustedes, ¿sí? Lo sabemos. Tenemos a Jorge Reséndiz, presidente del Poder, lo voy a decir así de manera corta, del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Es decir, usted es el más alto funcionario del Poder Judicial aquí en el Estado. Ahí tenemos esa encomienda. Así. Bienvenido, magistrado. Gracias por la invitación. Claro que sí. Y tenemos al subsecretario, que en el promo de redes sociales hasta como que titubeé, subsecretario de Trabajo y Previsión Social, Juan Pablo Puebla, del Gobierno del Estado de Michoacán. Sí, es correcto. Estamos dándole seguimiento desde el año pasado. Recién inició labores este nuevo gobierno. Fue una indicación del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya acelerar y facilitar todos los trabajos para que entre en vigor el nuevo sistema de justicia laboral el próximo 3 de octubre en Michoacán. Ok. ¿Le parece si arrancamos con usted, magistrado? Y ahí nos va... Digo, yo aclaro, aquí no hay reglas. Ustedes pueden arrebatarse la palabra, siempre y cuando sea con respeto. Yo nomás soy el conductor, yo voy a tratar de incidir ahí para que... Pero ustedes son los que van a hablar con peras y manzanas para que nuestra audiencia se lleve algo, podamos compartir con ellos. ¿De qué va? Este tema de la reforma laboral. ¿Qué es la reforma laboral? La reforma laboral pues, propiamente implica un nuevo cambio o un cambio de paradigma en la administración de justicia laboral, la cual en sí se divide, pudiéramos señalar en 2 ámbitos. Uno,
desde el punto de vista de la conciliación extrajudicial, que es a cargo del Centro de Conciliación, y otro que es ya la judicialización de esos problemas laborales, en donde ya un juez especializado recibe la demanda y ahí inicia todo el procedimiento hasta la culminación de la resolución que determina lo concerniente a las prestaciones que se reclaman. Claro. ¿Esto es un adelanto, un retroceso? ¿Cómo lo concibes, Andrés? Bueno, es un nuevo cambio, un nuevo paradigma, como bien lo decía el magistrado presidente. Es un nuevo modelo que tiene como finalidad precisamente solventar las deficiencias que de alguna manera se fueron generando a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, porque fueron finalmente circunstancias que se derivaron de distintos factores. Mira, este nuevo sistema de justicia laboral en nuestro país nace a partir de un decreto, de un proyecto, con proyecto de decreto en el año 2017, en el que se consolida una reforma constitucional, básicamente el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como bien lo señala el presidente magistrado, consta básicamente de dos etapas o de dos enfoques: la etapa prejudicial, que precisamente estará a cargo del Centro de Conciliación Laboral o de los centros de conciliación laboral de las 32 entidades, y la etapa jurisdiccional, que ya propiamente estará a cargo del Poder Judicial o de los poderes judiciales de las entidades federativas. Anteriormente, bajo el anterior viejo paradigma, aún todavía vigente en Michoacán, a unos días, las juntas de conciliación y arbitraje con competencia local, pues eran las instituciones encargadas de llevar tanto la conciliación como el arbitraje, particularmente un conjunto de etapas procesales para llegar finalmente a una resolución que se le conocía como laudo. Ahora no, ahora son dos etapas: la prejudicial, en la que en un tiempo no mayor de 45 días las partes, es decir, la parte trabajadora como la parte patronal, se pondrán de acuerdo o procurarán llegar a una solución del conflicto en materia laboral a través de una audiencia que estará dentro de un periodo no mayor de 45 días. Si esto se resuelve, como esperamos que logremos contener el mayor número de asuntos, habrá un acuerdo de conciliación que se elevará a categoría de resolución. Si no se resuelve, habrá un acuerdo de no conciliación y pasará entonces el conflicto al Poder Judicial, a los juzgados especializados. Ok, ¿por qué le interesa tanto al gobernador que ya entre esto, Juan Pablo? Bueno, primero porque es un mandato. Michoacán es parte del bloque de la tercera etapa de estados que van a entrar a operar el nuevo sistema de justicia laboral. Ya en el 2020 un primer grupo de estados inició, ya en el 2021 un segundo grupo, y prácticamente ya en las 2/3 partes de la República Mexicana se está operando este nuevo sistema. Michoacán, junto con otro conjunto de estados, entra en la etapa tercera y última. Y los estados, a partir efectivamente de las atribuciones que les dan a los ejecutivos de cada entidad, tienen a su cargo la parte conciliatoria, la prejudicial, y es necesario pues dar todas las condiciones para que esto arranque. Pero yo te diría, en blanco y negro, con peras y manzanas, ¿de qué se trata esto? Hoy, ¿qué es lo que tenemos? Hoy tenemos las juntas locales de conciliación y arbitraje, que son las que resuelven los conflictos laborales, no solo individuales, también colectivos, sindicales. Esto es muy importante porque parte de la reforma también habla de una nueva relación con los sindicatos, que estará ahora a cargo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Luego, entonces, las juntas locales de conciliación y arbitraje reciben hasta el 2 de octubre, en el caso de Michoacán, todos los temas que estén hoy generándose. A partir del 3 de octubre ya no.
A partir del 3 de octubre cierran su ventana y tendrán que darle cauce a los temas que tengan, que en el último corte iban alrededor de 18,000 casos en fila para resolver. Y a partir del 3 de octubre arrancarán labores, los centros de conciliación, un poquito después los juzgados laborales, porque tendrá que agotarse esos días, los 45 días que dan a los centros para ver si hay conciliación o no, e inmediatamente después empezará con el acta que tiene que emitir. Esto es importante, es forzoso llegar al centro de conciliación a agotar la parte de mediación para poder acudir al tema judicial. Y para eso ocupas un certificado de no conciliación para poderte ir al Poder Judicial, al sistema, a los tribunales laborales del Poder Judicial. Solo te dan entrada con ese, excepto algunas excepciones que la ley y que son muy específicas. Pero ¿esto qué implica? Pues que las juntas es una era, como aquí se decía, de todo el trato que se le dio al conflicto obrero patronal, y esa era queda en una historia. Eran momentos en los que México requería así, no dependían de los tribunales del Poder Judicial, siempre dependieron las juntas de los ejecutivos de los estados y de la nación. Ahora la justicia se expedirá en el Poder Judicial, la justicia como tal, pero no se renuncia a la parte conciliatoria, que ahora se hará con protocolos, con todo un sistema, y muy cuidado para que esta parte pues desahogue. Se le está apostando en gran parte a la parte de mediación y de conciliación de los conflictos. Por eso yo creo que sin duda tu pregunta inicial de este bloque es positiva la reforma, a todas luces sí, la verdad. Vamos a ir a una pausa y regresamos con usted, magistrado. Sí, me gustaría que pudiera exponernos. Es positiva. Ya aquí hablaron los tres de por qué sí, por qué no, pero ¿cómo logramos o cómo podemos nosotros generar esa conciencia en no solamente sindicatos, sino en trabajadores también que tal vez no están agremiados, que no forman parte de una organización, pero que es necesario que lo sepan? Porque yo de repente me he dado cuenta que no estamos enterados, ¿no? De nada. O sea, como que nos dicen reforma laboral nos entra por uno y no sabemos, no sabemos, no conocemos los derechos, ¿no? No se vaya de acá, esto es peras y manzanas. Estamos de vuelta. Magistrado, le cedo los micrófonos. Gracias, Benjamín. Me preguntabas sobre la importancia de la reforma laboral desde el punto de vista de los sindicatos, entiéndase, de los trabajadores, claro, y de los patrones. Yo creo que sí es muy importante. Y es importante porque les cambia el panorama para resolver las controversias que se susciten entre ellos. Les cambia el panorama desde el punto de vista de que deja de ser un trámite de carácter administrativo para ahora ser jurisdiccional. Y es importante que ellos sepan sobre qué bases se va a trabajar en este sistema. Por ello, el Poder Judicial del Estado de Michoacán, en compañía con la Subsecretaría del Trabajo, con el Poder Legislativo, concluimos una serie de foros, 5 foros, Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, donde personal de otros estados nos ayudaron para transmitir a la sociedad en general y a los abogados en particular qué es lo que representa este nuevo tópico de justicia laboral. La aceptación fue excelente, ¿sí? Pero eso no es suficiente, porque hemos visto de que muchos abogados han tenido que irse a otros estados para prepararse, para recibir cursos. Porque aquí en Michoacán han sido pocos los cursos que se han impartido en atención a este nuevo sistema. Y por eso
las mismas personas o instituciones que te comenté, estamos trabajando para sacar cursos dirigidos exclusivamente a los abogados, para que ellos entiendan cuál es la situación de este nuevo sistema y con mayor confianza puedan ayudarnos a que se logre el éxito en su entrada en vigencia. Claro, y no sé, esta reforma tiene fecha, ¿es ¿qué? ¿2019 cuando se aprobó? 2017. 2017. La reforma constitucional, Ajá. la reforma legal, ¿sí? Y ya con anterioridad iniciaron en la materia laboral 2 bloques de estados. Este es el tercer y último bloque al que pertenece el estado de Michoacán y que iniciará el 3 de octubre. El 3 de octubre, el Centro de Conciliación y los juzgados laborales iniciamos funciones, aun cuando lo comenta el subsecretario Juan Pablo, ¿sí? Los juzgados van a estar a expensas de que ya se tenga el certificado de no conciliación para que se puedan presentar las demandas laborales. Sí. Andrés. Sí, es correcto. Precisar, 24 de febrero de 2017, reforma constitucional, 1 de mayo de 2019, reforma a la Ley Federal del Trabajo y posteriormente se armoniza la legislación de nuestro Estado en este nuevo sistema de justicia laboral en Michoacán. Sí, efectivamente, insisto, es un nuevo paradigma, es un nuevo modelo que le viene bien a las y los trabajadores, pero también le viene bien al sector patronal, porque finalmente, anteriormente los asuntos, los conflictos laborales tenían una larga duración. Incluso hay antecedentes en nuestro país de juicios que han llegado hasta 15 años. Entonces, aún conocemos varios asuntos, no nada más en Michoacán, en otras partes del país, en el que llevan más de una década los conflictos laborales. Entonces, precisamente uno de los propósitos de este nuevo paradigma, de este nuevo sistema de justicia laboral, es eficientar, es agilizar, es realmente garantizar el acceso a la justicia con más efectividad. Y efectivamente, la conciliación como uno de los mecanismos alternos de solución de conflictos, va a recobrar mayor fuerza a partir del nacimiento de este nuevo modelo en materia de justicia laboral, porque en 45 días pues se procurará que las partes lleguen a un acuerdo a través del certificado de conciliación o de no conciliación. Y finalmente, si no se lleva al acuerdo, el Poder Judicial, distinto al anterior modelo, ahora precisamente como impartidor de justicia en materia laboral, pues llevará la etapa jurisdiccional también con esos principios. ¿Cuáles son esos principios que marca la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la misma ley orgánica? Bueno, pues la transparencia, la legalidad, la vocación de servicio, la imparcialidad, la objetividad, entre otros principios que son vitales y en los cuales se regirá este nuevo modelo de justicia laboral. Sí, Juan Pablo, entonces, la justicia se imparte en ambos lados. Eso tiene que quedar claro. La justicia es, pues, justicia, ¿no? Al final de cuentas, patrones, trabajadores. Antes, lo acaban de señalar aquí, eran procesos muy largos. Ahora es real que van a ser más cortos. ¿Va a haber menos problemas entre patrones o trabajadores o no? Digo, yo creo que no. Pero con peras y manzanas, porque luego se tiene la idea generalizada, ¿no? Sí. Bueno, no, ya llegaron, pues ya tienen ven, es lo mismo, no se resuelve, etcétera, ¿no? O sea, No, es correcto lo que planteas. No es que con el nuevo sistema de justicia laboral, por arte de magia, ya se resuelvan los conflictos o no existan o bajen. Es un tema de procedimiento, qué trato se le da a los conflictos. Mientras en la Junta de Conciliación y Arbitraje había un protocolo que por el sistema mismo te condenaba a llevarte años en la resolución de los conflictos, las herramientas que te da en la ley este nuevo sistema, te da plazos, te da tiempos y te da protocolos diferentes que te permiten flexibilizar la resolución de los conflictos, tanto en una instancia como en otra. Ahora, si observamos los ejemplos, las experiencias de los estados donde ya está avanzando, pues,
hay estados exitosos como el Estado de México, que tiene una sincronía, una coordinación entre los procesos de los centros de conciliación y los tribunales laborales, y que los centros de conciliación logran esa parte de mediación, esa parte del acuerdo previo a judicializar, y por lo tanto se resuelve un 70-75% de los conflictos en estos centros de conciliación entre las partes, y llega un 20-25% al Poder Judicial, que también, pues esto le permite agilizar. Si no hubiera un filtro, si no fuera efectiva la labor de los centros de conciliación, pues llegaría completo, y pues sería muy difícil. Por eso es una responsabilidad compartida. Se le apuesta mucho a la conciliación en este nuevo sistema, y es correcto que se le apueste. Ahora, la conciliación no es nueva. Ahora mismo de la Subsecretaría del Trabajo depende un área que es la Procuración de Justicia Laboral, abogados de oficio que ayudan a los quejosos, a los trabajadores, pero que por la vía de los hechos instalamos mesas de conciliación, pero no institucionalizadas, no protocolizadas, no oficiales, pero que sin duda ahí una gran cantidad de procedimientos se han podido resolver. Ahora que ya está dentro del marco legal, que es toda una institución creada con los centros de conciliación, con presupuesto propio, con autoridad jurídica, con todo un protocolo y recursos, sin duda esta mediación puede ser la ruta para resolver muchos conflictos. Y además también la parte del área especializada de los juzgados laborales, que un poder judicial especializado en el tema laboral reciba en la segunda instancia, ya una vez que no se hubiese logrado el convenio de mediación, pues también te permite tener la garantía de que vas a tener profesionales resolviendo tu conflicto. Claro. Magistrado, ¿qué significó para el Poder Judicial esto? En materia, pues, no sé si humana, que seguramente sí también, o sea, capacitación, mover oficinas, etcétera, pero también en la parte, pues, ¿cómo decirlo? Mental, o sea, se tenían que cambiar el chip, o no, los trabajadores, ¿cómo se concibe? O sea, ahora, ¿hubo buena aceptación, pues, o no? Todo cambio en nuestro sistema jurídico implica una variación en la cultura jurídica de los actores en los procedimientos. Y precisamente por ello tenemos personal ya capacitado que ha pasado por diversos cursos. Ya tenemos reservas de jueces, de secretarios de instrucción, de actuarios, de escribientes, de facilitadores. ¿Por qué esa gama de servidores públicos? Porque en sí Michoacán va a empezar con juzgados laborales en Morelia, Uruapan y Zamora. Estos juzgados laborales se van a integrar de jueces, secretarios de instrucción, secretarios auxiliares, actuarios, escribientes y personal de apoyo, como lo sería un auxiliar administrativo, un auxiliar técnico, un oficial de partes y un aspecto importante, Benjamín, la situación de que también cada juzgado va a contar con un facilitador. ¿Por qué? Porque esta reforma laboral está cimentada sobre la cultura de la paz. ¿Qué significa eso? Que desde el centro de conciliación, y aun cuando ya se judicialice ese asunto, no se va a dejar de aprovechar la voluntad de las partes para resolver la controversia que se plantee. Y por ello, en cualquier etapa del procedimiento, se puede acudir a los facilitadores para que busque la solución de ese conflicto en atención a la voluntad de las partes. Nuestros jueces también están capacitados sobre la cuestión de mecanismos alternativos, sobre la cuestión de métodos, de principios, en cuanto a lograr la aveniencia de las partes. Yo creo que tanto la profesionalización de los facilitadores del centro de conciliación como la profesionalización de los juzgados laborales va a ser un gran apoyo
para que la reforma laboral se resuelva como se pretende, de manera pronta y de manera efectiva. Perfecto, vamos a ir a una pausa. No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Andrés, con Peras y Manzanas, ¿qué es la conciliación? Para que la gente le quede claro. Sí, la conciliación es el método que se compone por un conjunto de técnicas, precisamente de conciliación, que tiene la finalidad de generar el diálogo entre las partes, en este caso de manera particular entre el trabajador o trabajadora y la parte patronal. Es un conjunto de técnicas que los conciliadores, las conciliadoras tendrán que implementar para procurar poder solucionar los conflictos. En el derecho los conocemos como medios o métodos alternos de solución de conflictos que en los últimos años han venido, por fortuna, creciendo, se han venido expandiendo en los sistemas jurídicos contemporáneos. En realidad, las nuevas tendencias del derecho precisamente nos llevan a buscar estos métodos alternativos de solución de conflictos y han sido muy benéficos en el modelo judicial. Aquí está el presidente magistrado y ahora en materia laboral pues se va a implementar y efectivamente, lo decía bien el presidente magistrado, este nuevo modelo se basa en la cultura de la paz y la conciliación. La conciliación tiene precisamente como propósito buscar solucionar los conflictos en materia laboral dentro de un periodo muy corto. Precisamente eficientar estos conflictos. Anteriormente, en el primer bloque, mencionabas que si esto era la solución. No, evidentemente que los conflictos laborales se van a seguir suscitando e incluso conforme el crecimiento poblacional, el número de trabajadores y trabajadoras vaya creciendo, pues este tipo de circunstancias y conflictos se van a ir generando y va a ir creciendo. Sin embargo, las premisas fundamentales del legislador democrático en el 2017 precisamente están allí. Buscar alternativas, y estas son la conciliación a través de técnicas muy precisas, técnicas de conciliación que se han venido desarrollando y se han venido perfeccionando con especialistas en la materia. Claro. Sin decir nombres, o sea, sin aludir a nadie, hay que aclarar esto. Porque el sistema michoacano de radio y televisión es de todos. Es de ustedes, de nosotros, de los que nos están viendo, de quien vende zapatos, hasta del gobernador, es de todos. Es tan plural que también es del gobernador. Sin decir nombres. ¿Qué papel van a jugar los sindicatos, Juan Pablo? Es una pregunta muy importante. Fíjate que hay 3 pilares, a mi juicio, que sostienen el nuevo sistema de justicia laboral. Uno, pues la parte de los centros de conciliación, la parte prejudicial. 2, los tribunales laborales, que es la parte judicial. Y 3, que luego es de la que poco se profundiza, pero que es fundamental en esta reforma, que es el trabajo y la responsabilidad que va a tener el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Qué implica? Entre otras cosas, la reforma en el trato a los sindicatos. Los sindicatos ya no tendrán que registrar ni sus estatutos, ni sus firmas de toma de nota, ni su relación será como era antes con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. No será con los centros ni será con los juzgados laborales, será con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y en nuevas reglas, 1, voto libre, directo y secreto para definir a tus dirigentes. Este voto libre... Adelante. Perdón que te interrumpa, pero dejar claro, porque antes muchos sindicatos era mano alzada y eso funcionaba para cooptar precisamente el voto, ¿no? Algunos trabajadores, pues si yo voto en contra del que es líder sindical ahora, pues sí, ajá. La coacción. Sí. Se evita la coacción, se evita pues una serie de vicios. Ahora, también muy importante aclarar, mi estimado Benjamín, que la reforma impacta directamente al apartado A del 123 del trabajo, de la Constitución, que tiene que ver con los sindicatos que no están en la burocracia.
¿Cuáles son los sindicatos del apartado B que no son impactados por esta reforma? Son los que dependen del Estado, de alguno de los poderes del Estado, ya sea legislativo, ejecutivo o judicial. Es decir, porque me decían, bueno, entonces ya... Así es, me decían, bueno, entonces ya se va a resolver, por ejemplo, los conflictos profundos en cuanto a la definición de dirigentes en la CENTE. Pemex, por ejemplo. No, Pemex, fíjate, muy interesante. Pemex no es un sindicato del Estado, es un sindicato de una empresa del Estado, una paraestatal. Y Pemex, Pemex sí entra en el apartado A, pero el STASPE, el sindicato del Poder Judicial, los maestros, esos como dependen del área burocrática del Estado, esos no entran dentro del apartado A, entran dentro del apartado B, por lo tanto no están sujetos a estas nuevas disposiciones. Pero todos los demás sí. Los sindicatos de la Universidad Michoacana, por ejemplo. Los subsistemas, ¿no? Como CECITEM. Ahí es una cuestión que hay que revisar, porque ahora resulta que algunos sí están inscritos en el apartado A y otros en el apartado B, en el caso de los subsistemas. Es muy interesante, tendríamos que ver eso. Pero es parte de lo que hay que estar difundiendo. Pero mira, la reforma en términos sindicales implica voto libre, directo y secreto. 2, legitimización de tu contrato colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con que los líderes vayan y firmen el contrato. Tiene que pasar por un esquema de legitimización por la firma y aprobación de la mayoría de los empadronados en tu sindicato. 3, transparencia y actualización del padrón. Tienes que saber con mucha claridad quién se autoascribe a formar parte del sindicato y quién lo hace mediante firma y mientras decisión. Y 4, paridad de género en las dirigencias. Esto implica una nueva vida al interior de los sindicatos en el país. Ya hoy se está efectivamente dando cambios a nivel nacional y bueno, pues también es uno de los pilares fundamentales del nuevo sistema. Sí, me quedé pensando sobre este tema y es que estamos analizando el tema judicial, ¿no? El tema, pero también hay un tema político ahí, ¿no? El tema sindical. Y yo por eso preguntaba qué papel van a jugar. Bueno, ya Juan Pablo lo expuso. No sé, pienso que es vamos, que es positivo el cambio que se dio, ¿no? Creo que vamos avanzando. Pero no lo sé, me gustaría verlo en práctica. Yo creo en ustedes, ¿no? Pero me gustaría llegar a verlo. Magistrado, ¿dónde va a haber, usted mencionaba, ¿no? Que van a existir estos, juzgados, sí, me confundí con los centros de conciliación, sí, juzgados. ¿En qué ciudades del estado y por qué en esas ciudades del estado? Vamos a ir a un corte y regresando me lo responde, ¿le parece? ¿Sí? No se vaya de acá, espera. Estamos de vuelta. Les cedo los micrófonos nuevamente, maestro. Gracias, Benjamín. Sí, como te comentaba, inicialmente Michoacán se va a dividir en 3 regiones, ubicando juzgados en Uruapan, Zamora y Morelia. ¿Sí? Estos juzgados se van a integrar, cada juzgado, de 2 jueces, pero aun cuando se habla en plural, cada uno de estos va a conocer en lo individual de sus asuntos. Esos juzgados van a contar con un secretario de instrucción, que es el encargado de llevar la parte escrita o postulatoria, demanda, contestación, reconvención, contestación, y ya después se pasaría a la etapa oral, que según el tipo de asunto pudiera ser audiencia preliminar y audiencia de juicio o simplemente la audiencia de juicio. A su vez, el juez va a contar con un secretario auxiliar, que es el que le va a apoyar en el desahogo de las audiencias y en la emisión de las resoluciones. Pero como esas resoluciones se tienen que comunicar, también se les agrega a estos juzgados notificadores. Y para apoyo del
los secretarios de instrucción se van a designar escribientes, sin excluir al facilitador que va a estar adscrito al juzgado en particular en apoyo al juez para cuando las partes lo pidan o el juez considere la conveniencia de llamar a las partes y buscar la conciliación, este profesionista intervenga para lograrla. Tendremos una persona, un técnico, un especialista en la cuestión de la grabación, de que esa grabación se haga bien, el resguardo de los discos donde estén esas grabaciones, ¿sí? Y a su vez va a contar con un auxiliar administrativo que es el que se va a encargar de que se tengan todo el material necesario, que todo esté al alcance del personal de que se integrará el juzgado. Es de resaltar, Benjamín, que por lo que ve a los jueces, a los secretarios y a los actuarios, se ha manejado una situación plural. ¿Por qué plural? Porque las convocatorias para los cursos y concursos ha sido abierta. Y en esos cursos y concursos han participado gente del interior del tribunal, pero a su vez también abogados litigantes y también gente que actualmente está trabajando en las juntas de conciliación o en el tribunal de conciliación, en el tribunal de justicia administrativa, tribunal laboral, perdón, en ese sentido. O sea, hay esa pluralidad de personas que quieren incursionar en el nuevo sistema de justicia. Ahorita ya tenemos una reserva de jueces y está por concluir el segundo curso, de donde obtendremos una segunda reserva de jueces. Ok, supongo que va de la mano el tema de los juzgados con los centros de conciliación que van a tener también, ¿no? ¿O eso es en ciudades distintas? No, efectivamente, el ámbito de competencia es igual. También arrancamos en unos días ya con tres sedes. El Centro de Conciliación Laboral tendrá 3 sedes. En Morelia, en la capital, donde además estará la dirección general con la estructura directiva, en la que me acompaña un secretario técnico, además que forma parte de la Junta de Gobierno, el secretario técnico, una unidad de asuntos jurídicos y de igualdad de género, obviamente una delegación administrativa, y además se componen tres delegados regionales. Las otras 2 ciudades son Uruapan y Zamora, efectivamente. En cada una de estas 3 sedes habrá una persona que se encargará de la dirección regional, tanto de Morelia, Uruapan y Zamora. En Morelia arrancamos con 6 personas como conciliadoras. A su vez habrá por cada uno de ellos un auxiliar de conciliación y 3 notificadores. En Uruapan 3 personas conciliadoras, 3 auxiliares de conciliación y 2 notificadores, y mismo caso es Zamora. Cabe destacar que también nosotros pasamos por un proceso de evaluación y de selección para el caso de los conciliadores. La Ley Federal del Trabajo así nos lo exige, y es por eso que el 24 de febrero se emitió la convocatoria, que además se publicó en la cuenta oficial del Centro de Conciliación en el periódico oficial del Estado de Michoacán. Esta convocatoria constó de 3 etapas. La etapa documental, en la que las y los aspirantes subieron sus documentos que exige la Ley Federal del Trabajo y que también armonizado exigen los lineamientos para la evaluación y selección de conciliadores laborales en el Estado de Michoacán. Consecuentemente quedaron plasmados en la convocatoria. Una segunda etapa que consistió en la etapa de evaluación. Esta de evaluación se efectuó a través de dos momentos. Un examen de conocimientos, para las y los aspirantes, y finalmente el segundo momento fue un examen psicométrico, que en este caso llevó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la Facultad de Psicología, con personas especializadas en la materia psicológica. Y los mejores evaluados del promedio de ambos exámenes fueron los que pasaron a la tercera etapa. Esta tercera etapa se desarrolló en entrevistas y también una batería de preguntas técnicas que se les cuestionó a las y los aspirantes
para que finalmente se eligieran a las 12 personas que quedaron como conciliadores. ¿Cómo se integró este comité de evaluación que llevó todo este proceso? Bueno, la Junta de Gobierno nos aprobó que este comité de evaluación se conformara por el director general, un servidor presidiendo el mismo, un servidor público designado por el secretario de Finanzas como parte de la Junta de Gobierno y un servidor público del Centro Federal de Conciliación Laboral. Entonces, estas 3 personas tuvimos a bien elegir a los que consideramos las personas más aptas, tanto en el aspecto de conocimiento psicométrico, pero además aptas en la entrevista que desarrollamos. Entonces, pues estamos por iniciar y muy contentos porque finalmente tenemos un reto institucional, un reto social, pero sobre todo un alto compromiso social con las y los michoacanos. Ok, vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Juan Pablo. Ya para el último bloque regresamos con la participación de Juan Pablo y luego hacemos una conclusión entre todos para despedirnos, ¿sí? No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta ya para nuestro último bloque. Juan Pablo, ¿algo que tú quieras aportar o te pregunto? Tú... Como decidas, yo puedo aportar, también me puedes preguntar. Entonces, sí, no, con libertad. No, mira, Benjamín, yo te diría, primero que el 3 de octubre que arranque tanto los centros como los juzgados laborales, pues seguramente arrancarán en el mejor de los términos, habrá eventualidades que habrá que resolver, es un nuevo reto que como todos los retos es ajustable, es revisable, es evaluable y tendrá que estarse autoconociendo para ver de qué manera funciona mejor. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para conocer el modelo de gestión que en otros estados se está implementando, por ejemplo, en el caso de los juzgados laborales, cómo están operando los centros de conciliación, pero nadie experimenta en cabeza ajena. Hasta que Michoacán tenga su propia experiencia, podrá poder resolver las eventualidades que vayan resultando de ella, pero lo que yo sí percibo es un compromiso fundamental. Ha sido extraordinaria la coordinación con los 3 poderes, no solo con el judicial, con el legislativo, con el ejecutivo, porque de otra manera no hubiera sido posible llegar a este momento. Te voy a decir una cosa, el año pasado que iniciamos estos trabajos, estábamos en octubre en 0. No teníamos ni siquiera el marco legal. Los centros de conciliación no estaban creados en la ley, el Poder Judicial aún no tenía la modificación a la ley orgánica para tener jurisdicción en materia laboral y se hizo una mesa de coordinación interinstitucional con los 3 poderes. Fue fundamental el esfuerzo, y hay que reconocer, de los diputados locales, que más allá del tema de los colores, en tiempo récord, a cierre del 2021, teníamos ya tanto la ley de los centros de conciliación, no solo dictaminada y votada, sino ya publicada, igual en el tema de la ley orgánica del Poder Judicial, con las adecuaciones necesarias, y eso nos permitió entrar en un 2022 de cara ya a ver los temas técnicos, pero esa misma mesa y esa coordinación con el Judicial nos permitió acreditar en tiempo y forma el subsidio federal para en ambos casos poder operar tanto centros de conciliación como tribunales laborales, y después fuimos a hacer un esfuerzo, como bien lo decía el magistrado presidente Jorge Reséndiz, a el interior del Estado para tratar de divulgar, familiarizar a la sociedad, a los sectores, a los abogados, a las universidades, a los trabajadores, a la iniciativa privada con este nuevo modelo de justicia laboral con 5 foros. Ha sido un esfuerzo, nunca será suficiente el esfuerzo para el tamaño del reto, pero hemos decidido que la coordinación no termine el 3 de octubre, que de manera permanente esta mesa de los 3 poderes siga funcionando efectivamente para hacer frente a esas eventualidades que seguramente las habrá.
a partir del 3 de octubre, pero que hoy yo veo un equipo de profesionales en ambos frentes, listos para hacer frente a este reto, y sin duda creo yo que es positivo para la clase trabajadora, para la iniciativa privada, para los empleadores, para los sindicatos y para la sociedad en general de este nuevo sistema. Perfecto. Conclusiones, magistrado. El Poder Judicial del Estado de Michoacán está en la mejor aptitud para recibir la reforma laboral. Y no solamente eso, sino que también tenemos un sistema de gestión que nos va a permitir el desarrollo de esa justicia laboral para fin de ver nuestros puntos débiles y tratar de mejorarlos. La justicia es perfectible. Perfecto. Esa frase me gustó. La justicia es perfectible. Claro que sí. ¿Tus conclusiones, Andrés? Sí, muchas gracias. Pues muy contento, muy entusiasmado por arrancar este próximo 3 de octubre, ya en la implementación de este nuevo sistema de justicia laboral y reconocer este gran esfuerzo institucional. Pocos creían que no lo íbamos a lograr, pero he de reconocer el trabajo desde el Poder Legislativo porque en muy poco tiempo lograron armonizar precisamente nuestro marco constitucional y legal local con la Constitución Federal. Un trabajo legislativo que debe de ser de reconocer, pero también el trabajo institucional por parte de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezado aquí por Juan Pablo Puebla Arévalo, que finalmente ellos pudieron realizar todo un trabajo a marchas forzadas para lograr que se obtuvieran los recursos federales, el subsidio federal para implementación del sistema. Y luego, a partir de nuestro nombramiento, pues lograr construir de la nada, desde el punto de vista del ADN institucional, esta nueva institución que nace para Michoacán, que nace con el propósito de poder resolver los conflictos laborales en el mayor tiempo posible a través de una etapa prejudicial que toma como base la conciliación en materia laboral. Pues muy agradecido, magistrado Juan Pablo, Benjamín, por esta invitación. No, claro. Ya saben, es su casa. Conclusiones, Juan Pablo. Que el éxito de este nuevo modelo de justicia laboral no depende solo del Poder Judicial, no depende solo del Ejecutivo a partir de los centros de conciliación, depende de todos, depende de trabajadores, de empleadores, de iniciativa privada, de los tres poderes sin duda, depende de la sociedad en general, depende de un esfuerzo colectivo de hacer de la justicia laboral algo mejor, de lograr esta nueva etapa, este cambio del chip del que hablabas, porque ese cambio de chip es generalizado y que sin duda esta es a partir de una nueva realidad social. Nuestra sociedad es una sociedad diferente a la de hace 20, 30, 50 años, y que sin duda trae como retos la posibilidad de tolerancia, de concertación, de mediación, de entendernos de una manera distinta, y que esta es una herramienta que se ha construido no sencillamente, fue producto de una lucha de muchos años para el sistema de los trabajadores, de la iniciativa privada también, que tuvo que llegar a incluso pasar por acuerdos internacionales que México ha firmado en la Organización Internacional del Trabajo, nuevos convenios, y que bueno, es toda una realidad social que hay que aprovecharla, que yo creo que el éxito de que el 3 de octubre y en adelante tenga un acierto depende de todos, y hay que estar todos cuidando y verificando, evaluando y acompañando este nuevo sistema. Claro, pues tenemos que irnos. Subsecretario, magistrado presidente, director general, muchas gracias por habernos acompañado. Yo la verdad agradezco su presencia, sé que su agenda es muy apretada, pero también sé que tienen un compromiso con el pueblo de Michoacán y no solamente aquí, lo demuestran en muchas otras partes, pero hoy lo demostraron aquí porque era necesario exponer esto con peras y con manzanas para que la gente del estado de Michoacán y de todas partes donde nos vean, pues puedan tener un acercamiento a lo que es la reforma laboral. Yo les agradezco mucho que hayan estado por acá. Recuerdo al trabajador, ¿no? que en una movilización se asoma por el microbús, saca su músculo y grita, este es el que mueve a México. Efectivamente, los trabajadores y las trabajadoras son el motor del país.
Buenas noches, yo soy Benjamín Mendoza Madrigal y recuerde, arriba a los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó